Hola, me llamo Alejandro Ramírez. Díganme de dónde están hablando. Suscríbanse al canal y dejen un me gusta para ayudarme a crecer. Un hombre llega a la fiesta de su propia empresa con ropa de trabajo y olor a grasa de máquina. La recepcionista lo detiene. El gerente de recursos humanos lo saca frente a todos, en voz alta, sin dudar un segundo, y nadie en ese salón, con sus trajes a medida y sus copas de champán, sabe que acaban de humillar al hombre que firma sus contratos, que paga sus salarios, que construyó con sus propias manos todo lo que esa empresa es. Quédate hasta el final, porque el karma que viene no grita. Llega con nombre completo. La noche había caído sobre la ciudad como un telón de terciopelo oscuro, y las luces del gran salón metropolitano brillaban desde las ventanas como si el edificio entero estuviera respirando oro, que era uno de esos eventos que la gente guarda en la memoria, no porque les haya cambiado la vida, sino porque les dio la sensación, aunque fuera por unas horas, de que pertenecían a algo más grande que ellos mismos. Mesas con manteles blancos impecables, centros de flores que costaban más que el salario semanal de muchos de los trabajadores que habían construido, con sus propias manos, todo lo que esa empresa era, meseros que circulaban en silencio con charolas de plata cargadas de copas de champán y una orquesta discreta que llenaba el ambiente con la clase de música que nadie realmente escucha, pero que todos agradecen porque hace que el silencio no pese tanto. Era la cena anual de celebración de Grupo Técnico Velázquez, una de las empresas de manufactura e ingeniería más importantes del norte del país. Llevaban 23 años en el mercado, con plantas en 3 estados, más de 800 empleados directos y una reputación construida ladrillo a ladrillo, desde los tiempos en que la oficina principal era un taller de 3 cuartos en las afueras de Monterrey. Pero esa historia, la historia real, la de los primeros años, la del sudor y los turnos de 16 horas, y los viernes en que no había certeza de poder pagar la nómina, esa historia no estaba enmarcada en ninguna pared del salón esa noche. Lo que había en las paredes eran premios, reconocimientos, fotografías de apretones de manos con funcionarios y los logotipos de empresas grandes que algún día habían decidido confiar en ellos. Marcos llegó caminando desde el estacionamiento lateral, el mismo donde dejaban los vehículos de servicio. Tenía 47 años, complexión de hombre que ha trabajado con el cuerpo desde joven, manos anchas con las palmas endurecidas por años de herramientas y maquinaria. Vestía su ropa de trabajo porque había venido directamente desde la planta, donde había pasado la tarde revisando con su equipo una falla en uno de los tornos de control numérico que llevaba 2 días dando problemas. No era descuido, era simplemente que Marcos no pensaba en esas cosas. Nunca había pensado demasiado en la ropa, ni en las formas, ni en lo que los demás esperaban ver cuando alguien entraba por una puerta. El macacón azul marino todavía tenía marcas de grasa en el antebrazo derecho. Las botas de trabajo estaban polveadas y había en él ese olor característico e inconfundible que se impregna en la piel. Después de horas en un taller mecánico, aceite de máquina, metal caliente, trabajo real, caminó hacia la entrada principal con el mismo paso tranquilo con el que caminaba por los pasillos de cualquiera de sus plantas, sin apuro, sin necesidad de demostrar nada. La recepcionista lo vio desde lejos, y algo en su expresión cambió antes de que él llegara siquiera a la puerta. Era una mujer joven, bien vestida, con un audífono discreto en la oreja derecha y una tablet en la mano donde aparentemente gestionaba la lista de invitados. Lo miró de arriba a abajo con esa velocidad quirúrgica que tienen las personas entrenadas para clasificar a la gente en segundos. Y lo que vio no encajaba. No encajaba con el salón, no encajaba con las copas de champán, no encajaba con los trajes sastre y los vestidos de noche que ya llenaban el interior. Marcos le dijo su nombre con calma. Ella buscó en la lista, lo encontró y aún así dudó porque el nombre estaba ahí. Sí, pero la imagen no correspondía a lo que ella esperaba de alguien cuyo nombre aparecía en esa lista. Le pidió una identificación. Él la entregó sin decir nada. Ella la revisó 2 veces y entonces, en lugar de abrirle paso, llamó en voz baja por su audífono a alguien de dentro. El hombre que llegó se llamaba Rodrigo Fuentes. Era el gerente de recursos humanos de la corporación.
Llevaba 6 años en el puesto, usaba un traje gris carbón que había mandado a hacer a medida y tenía la costumbre de entrar a cada situación como si ya supiera exactamente cómo iba a terminar. Se acercó a Marcos con una sonrisa que no era una sonrisa, era más bien una herramienta. Lo miró el macacón, las botas, las manos, y respiró de esa manera específica que respira la gente cuando está a punto de decir algo que cree que tiene el derecho de decir. Le explicó con una voz lo suficientemente alta para que los más cercanos pudieran escuchar, que el evento era de carácter formal, que había un código de vestimenta que todos los asistentes habían recibido con anticipación y que lamentablemente no podía permitir el ingreso de alguien que claramente no cumplía con los estándares mínimos de presentación para una noche como esa. Hubo una pausa, alguien cercano giró a ver. Después otro. La música seguía sonando, pero el espacio alrededor de Marcos y Rodrigo se había convertido en otra cosa, en un pequeño teatro involuntario donde todos sabían que algo estaba pasando, aunque no todos supieran exactamente qué. Marcos no levantó la voz, no cambió la expresión, simplemente miró a Rodrigo durante unos segundos, con esa clase de calma que no es resignación, sino algo completamente distinto. Algo que muy poca gente sabe sostener cuando el mundo le está diciendo que no pertenece a algún lugar. Luego dio media vuelta y caminó de regreso hacia el estacionamiento, despacio, con las manos en los bolsillos, mientras detrás de él el salón volvía lentamente a su música, a sus copas y a sus conversaciones sobre números, metas y proyecciones del siguiente trimestre. Esa noche, nadie en ese salón sabía que acababan de cometer el error más costoso de sus carreras y el destino, que tiene una paciencia que los seres humanos raramente comprenden, ya estaba acomodando las piezas. Tú estás ahí, no como espectador desde lejos, no como alguien que lee una historia en una pantalla y la procesa desde la comodidad de la distancia. Estás dentro, estás parado en ese estacionamiento lateral, bajo la luz amarilla de un poste que parpadea cada tantos segundos como si dudara de sí mismo. Y ves a Marcos caminar de regreso hacia su camioneta, con ese paso que no tiene prisa ni derrota, ese paso que pertenece a alguien que hace mucho tiempo dejó de necesitar la aprobación del mundo para saber quién es. Lo ves subir, cerrar la puerta sin azotarla, y quedarte mirando cómo el motor enciende en la oscuridad. Y algo en ti, aunque no lo puedas nombrar todavía, siente que esto no va a quedar así. Pero regresa adentro, porque la historia no terminó en ese estacionamiento. La historia siguió durante exactamente 2 horas más dentro de ese salón, y tú necesitas verla completa para entender lo que viene después. Cuando vuelves a entrar, el ambiente es el mismo de siempre en este tipo de eventos. La gente que se conoce desde hace años fingiéndose sorprendida de verse. Los que tienen cargo fingiéndose accesibles. Los que no tienen cargo fingiéndose seguros. Las conversaciones flotan en ese nivel superficial, donde nadie dice nada importante. Pero todos parecen muy ocupados diciéndolo. Y Rodrigo Fuentes, el gerente de recursos humanos del traje gris carbón, está de vuelta en su elemento. Tiene una copa en la mano. Habla con 2 directores regionales y cada tanto suelta una carcajada un poco más fuerte de lo necesario. De esas que no nacen de la alegría, sino de la necesidad de ser visto riendo. Tú lo observas desde el otro lado del salón y te das cuenta de algo. Rodrigo no está incómodo. No hay en él ninguna señal de que lo que pasó hace menos de 1 hora en la entrada le haya generado siquiera un segundo de duda. Para él, fue un procedimiento, una corrección menor. Alguien que no cumplía con los estándares se presentó en el lugar equivocado, y él lo resolvió con eficiencia y con la firmeza que considera parte de su profesionalismo. Así de simple, así de frío, y eso quizás es lo que más te cuesta procesar. Porque tú sí lo viste. Tú estabas cuando Marcos entregó su identificación por segunda vez sin alterarse, cuando escuchó las palabras estándares mínimos de presentación pronunciadas en voz alta, en público, con esa entonación específica que no informa, sino que clasifica, que no corrige, sino que humilla. Lo viste sostenerse en esa calma que cuesta más de lo que parece, porque la calma frente a la humillación no es pasividad,
Es una forma de fuerza que muy pocos entienden hasta que la necesitan, y lo viste irse, sin escena, sin defensa, con una dignidad tan íntegra que casi dolía de ver. Ahora mira a tu alrededor, mira a las personas que están en este salón, y pregúntate, ¿cuántas de ellas construyeron algo con sus manos? ¿Cuántas de ellas conocen el nombre de cada máquina en las plantas? ¿Cuántas podrían pararse frente a un torno descompuesto a las 3 de la tarde de un martes y saber exactamente qué está fallando y por qué? Los trajes están muy bien planchados esta noche. Las sonrisas están muy bien calibradas, pero hay preguntas que los trajes no responden y que las sonrisas no pueden cubrir. A las 10:20 de la noche, algo cambia en el salón, no de golpe, no con una señal obvia, sino con ese efecto silencioso que produce la presencia de alguien que genuinamente no necesita anunciarse. Un grupo cerca de la entrada detiene su conversación, luego otro. La directora de operaciones del Bajío, una mujer de unos 50 años que lleva toda la noche con la postura de quien está acostumbrada a presidir reuniones difíciles, gira la cabeza hacia la puerta y su expresión cambia por primera vez en toda la noche. Hay algo en sus ojos que no es sorpresa exactamente. Es más bien reconocimiento, mezclado con algo que podría ser alivio. Tú sigues la dirección de su mirada, y ahí, en la entrada del salón, está Marcos. Entró de la misma manera que se fue, sin anuncio, sin escolta, con el mismo macacón azul marino, las mismas botas, las mismas manos. Lo único diferente es que esta vez, caminando 2 pasos detrás de él, está el CEO de la corporación, el licenciado Esteban Garza Montiel, 72 años, fundador de la empresa madre que adquirió Grupo Técnico Velázquez hace 4 años. Un hombre cuyo nombre aparece en 3 consejos de administración distintos y cuya presencia en cualquier sala transforma de inmediato la temperatura del ambiente. Garza Montiel no va al lado de Marcos, va detrás. Y eso, en el lenguaje no verbal de la jerarquía corporativa, lo dice absolutamente todo. Tú ves a Rodrigo Fuentes darse cuenta. Lo ves desde el momento exacto en que sus ojos encuentran a Marcos en la entrada y su copa se detiene a mitad del camino hacia su boca. Lo ves procesar, lo ves buscar en su cabeza alguna explicación que reordene lo que está viendo en algo que tenga sentido dentro del mundo tal como él lo entiende. Y lo ves no encontrarla. Garza Montiel camina hasta el centro del salón con Marcos, y cuando llegan al punto donde todos pueden verlos, el CEO se dirige al micrófono que estaba reservado para los discursos de cierre. Lo toma con la naturalidad de alguien que no necesita preparación para decir lo que va a decir, y habla. Su voz no es alta ni dramática, es simplemente clara, con el peso específico de las palabras que vienen de alguien que no tiene nada que demostrar. Dice que tiene el honor de presentarles a alguien que muchos de ellos conocen de nombre, pero que, con su característico estilo, ha preferido durante años mantenerse cerca del trabajo real en lugar de los reflectores. Dice que hace 3 años, cuando Grupo Técnico Velázquez necesitaba una dirección nueva, fue este hombre el que llegó no con un portafolio de inversiones, sino con conocimiento de causa, con décadas entendiendo cada proceso desde adentro, desde el piso de la planta, desde las manos. Dice su nombre completo: Marcos Aurelio Ibarra Solís, propietario mayoritario y director general de Grupo Técnico Velázquez. Tú escuchas el silencio que sigue y entiendes que hay silencios que pesan más que cualquier aplauso. Este es uno de ellos. Miras a Rodrigo, está completamente quieto. La copa que tenía en la mano ya no está. En algún momento la dejó en algún lado sin darse cuenta, y ahora sus manos no saben qué hacer. La carcajada que soltaba cada tanto ya no existe. El espacio que ocupaba con tanta seguridad hace 15 minutos se ha vuelto de pronto demasiado grande para él, y demasiado visible, y demasiado iluminado. Y tú piensas en Marcos caminando de regreso a su camioneta hace menos de 2 horas. Piensas en esa calma que no entendiste del todo cuando la viste. Que ahora la entiendes, porque la calma de Marcos no era resignación. Era la calma de alguien que sabe exactamente lo que sabe, y que entiende que el tiempo, cuando uno ha construido algo de verdad, siempre termina poniendo cada cosa en su lugar. La orquesta sigue tocando,
Pero el salón ya es otro. Yo entré a ese estacionamiento a las 10 de la noche, con el mismo estado de ánimo con el que entro a revisar una máquina que lleva días dando fallas, sin drama, sin historia, con la mente puesta en lo que sigue, no en lo que acaba de pasar. Así he vivido casi toda mi vida, enfocado en lo que puedo resolver, en lo que puedo construir, en lo que puedo hacer mejor mañana que hoy. Es una manera de ser que no aprendí en ningún libro ni en ninguna escuela. La aprendí en un taller de maquinaria en las afueras de Monterrey, cuando tenía 17 años, y no sabía todavía que ese lugar iba a convertirse en el centro de todo lo que soy. Mi padre me llevó ahí un lunes por la mañana con una bolsa de plástico que tenía 2 tortas y un termo de café. Me dijo que el señor Ibarra, que así le decían al dueño, era un hombre serio pero justo, y que si yo ponía atención y no llegaba tarde, tenía trabajo. Eso fue todo el discurso. Sin promesas grandes, sin palabras inspiradoras, solo una bolsa con 2 tortas y la instrucción de no llegar tarde. Y yo no llegué tarde, ni ese lunes ni ningún otro lunes en los siguientes 22 años. Empecé barriendo, literalmente barriendo el piso del taller, mientras los mecánicos trabajaban, y yo observaba todo con una atención que no era ambición todavía, era curiosidad pura. Me fascinaba cómo cada máquina tenía su propio lenguaje, sus propios sonidos, su manera específica de avisar cuando algo no estaba bien. Con el tiempo aprendí a escucharlas. Aprendí que un torno en buen estado suena distinto a uno que está a punto de fallar, que hay una vibración específica que antecede a ciertos problemas, si uno sabe dónde poner la mano. Nadie me enseñó eso en un manual. Lo aprendí estando ahí, con el cuerpo presente y los sentidos abiertos. Durante años, a los 24, me dieron mi primer puesto formal como técnico de mantenimiento. A los 29 era el encargado del área. A los 35, el señor Ibarra, que ya tenía más de 70 años y ningún hijo que quisiera continuar con el negocio, me llamó a su oficina. Me ofreció un café que yo sabía que él mismo había preparado porque así era él, y me dijo que estaba pensando en vender la empresa. Me lo dijo como si me contara el clima, con esa tranquilidad de los hombres que ya han hecho las paces con el tiempo. Yo le pregunté cuánto pedía. Él me dio un número. Yo no tenía ni la mitad de eso, pero tampoco le dije que no. Le dije que necesitaba 3 semanas. Él me miró un momento, asintió y me dijo que no le contara a nadie todavía. Esas 3 semanas fueron las más intensas de mi vida. Hablé con 2 bancos, con un fondo de inversión, al que llegué a través de un contacto que había conocido en una feria industrial en Guadalajara, y con mi madre, que tenía unos ahorros guardados desde hacía años en una cuenta que yo ni sabía que existía y que me ofreció sin que yo se lo pidiera, con esa manera que tienen las madres de darlo todo, sin hacer del gesto ninguna deuda. Compré la empresa, firmé los papeles un jueves por la tarde en una notaría que olía a papel viejo y a café recalentado. El señor Ibarra me estrechó la mano, me dijo que cuidara bien a la gente y se fue caminando por la calle como si acabara de terminar un trámite cualquiera. Yo me quedé parado en la banqueta un momento, con los papeles en la mano, y pensé en el lunes de la bolsa de plástico y las 2 tortas, en los 21 años entre ese lunes y ese jueves, en todo lo que había aprendido, en todo lo que había perdido también, en los proyectos que no salieron y en los que sí, en las noches en que no había certeza de nada y uno igual volvía al día siguiente, porque el trabajo era también una forma de creer en algo. Lo que hice después sorprende a mucha gente cuando lo cuento. No cambié de oficina, no contraté a un director general de fuera, no mandé a hacer tarjetas con mi nuevo título, seguí trabajando en el taller, seguí usando el macacón, seguí llegando antes que la mayoría y saliendo después que casi todos, no porque quisiera esconderme, sino porque no concebía de otra manera estar presente en lo que era mío. Yo no soy un hombre de juntas interminables ni de presentaciones con gráficas. Soy un hombre de piso, de máquinas, de problemas concretos que tienen soluciones concretas. Si uno está dispuesto a ensuciarse las manos para encontrarlas, durante los primeros meses, la mayoría de los empleados no sabían que yo era el dueño. Los que llevaban más tiempo conmigo lo sabían, claro, pero para los que llegaron después, yo era simplemente Marcos, el que siempre estaba en el taller,
el que te explicaba cómo calibrar el eje sin mandarte a buscar el manual, el que traía tacos los viernes cuando había habido una semana difícil, y yo, honestamente, lo prefería así. No porque me avergonzara de lo que había logrado, sino porque entendí muy temprano que el poder real no necesita anunciarse, que la gente que más sabe generalmente es la que menos necesita demostrarlo, y que hay una diferencia enorme entre el respeto que te ganan los resultados y el respeto que te prestan el título. Yo siempre quise el primero. Esa noche, cuando Rodrigo Fuentes me miró en la entrada del salón y decidió en 2 segundos quién era yo, y si merecía estar ahí. No hizo nada diferente a lo que hace la mayoría de la gente cuando ve algo que no encaja con sus expectativas. Lo entiendo, no lo justifico, pero lo entiendo. Lo que me quedó dando vueltas mientras manejaba de regreso al taller no era rabia, era algo más parecido a una certeza tranquila, la certeza de que hay cosas que el tiempo acomoda solo, sin que uno tenga que empujarlas. Yo, particularmente, creo que los momentos que más nos revelan no son los que elegimos, son los que nos sorprenden con los pies en el suelo y las manos llenas de trabajo. Y en esos momentos, lo único que importa es quién eres cuando nadie todavía sabe tu nombre. El licenciado Esteban Garza Montiel llegó al Gran Salón Metropolitano a las 9:45 de la noche, con la puntualidad discreta de los hombres que han aprendido que aparecer demasiado temprano es una forma de necesidad y aparecer demasiado tarde es una forma de descuido. Tenía 72 años, cabello completamente blanco, y esa clase de presencia física que no depende de la altura ni del volumen, sino de algo más difícil de nombrar, una densidad específica que tienen las personas que han tomado decisiones importantes durante décadas y han aprendido a cargar con el peso de esas decisiones sin que se les note en la postura. Saludó a los que le salieron al paso con la cordialidad justa, sin detenerse demasiado en nadie, con la mirada de alguien que siempre está leyendo el cuarto, aunque parezca que solo está saludando. Se movió por el salón durante los primeros 20 minutos con una copa de agua mineral en la mano, escuchando más que hablando, observando más que participando. Así era Garza Montiel en los eventos sociales. Los que no lo conocían bien podían confundir esa reserva con distancia o con altivez. Los que sí lo conocían sabían que era exactamente lo contrario. Era la actitud de un hombre que genuinamente prestaba atención, que consideraba que escuchar era una forma de respeto que muy poca gente practica de verdad, y que había construido gran parte de lo que tenía precisamente porque nunca había subestimado la cantidad de información que se obtiene cuando uno se queda callado en el momento correcto. Fue la directora de operaciones del Bajío, Fernanda Casillas, quien se le acercó primero con algo en la expresión que no era exactamente alarma, pero tampoco era tranquilidad. Le dijo en voz baja, con la discreción de alguien que entiende que ciertas conversaciones no deben flotar en el aire de un salón lleno de gente, que había habido un incidente en la entrada, que Marcos había llegado, que no lo habían dejado entrar. Garza Montiel la escuchó sin interrumpirla, con esa inmovilidad específica que en él no significaba indiferencia, sino concentración máxima. Cuando ella terminó, hubo una pausa de 3 o 4 segundos que Fernanda Casillas describió después como el silencio más elocuente que había presenciado en su vida profesional. Garza Montiel dejó la copa de agua mineral sobre la mesa más cercana con una calma que era casi quirúrgica, y sin decir una sola palabra, caminó hacia la salida. Lo encontró en el estacionamiento lateral, sentado en la cabina de su camioneta con la ventana abajo, revisando algo en su teléfono con la misma concentración con la que revisaría un plano técnico. Marcos levantó la vista cuando escuchó los pasos, y al ver a Garza Montiel no hubo en su cara sorpresa ni incomodidad, hubo algo más parecido al reconocimiento sereno de 2 hombres que se conocen desde hace suficiente tiempo como para no necesitar preámbulos. Garza Montiel se apoyó en la puerta de la camioneta y le preguntó qué había pasado. Marcos se lo contó en pocas palabras, sin adornos, sin cargar el relato de más emoción que la que los hechos solos ya tenían: el nombre del gerente, las palabras exactas, el momento en que decidió irse. Garza Montiel escuchó todo sin mover un músculo de la cara.
Luego guardó silencio unos segundos, miró hacia las luces del salón que se filtraban desde las ventanas del edificio y le dijo a Marcos que entrara con él. Marcos lo miró un momento, le dijo que no era necesario. Garza Montiel le respondió con la tranquilidad específica de quien no está haciendo una sugerencia sino estableciendo algo que ya decidió, que sí era necesario, y que no era por él sino por todos los que venían después. Entraron juntos. Lo que ocurrió en los siguientes 90 segundos dentro de ese salón fue uno de esos momentos que las personas que lo presenciaron recordarían con una precisión inusual muchos años después. No porque hubiera gritos, ni confrontaciones, ni ninguna clase de espectáculo, sino exactamente por lo contrario, porque fue la clase de momento en que la verdad se instala en un cuarto sin pedir permiso, y el cuarto entero lo siente antes de que nadie haya dicho nada. El efecto fue inmediato y se propagó hacia adentro como cuando se tira una piedra al centro de un estanque. Los que estaban cerca de la entrada los vieron primero. Las conversaciones se fueron interrumpiendo en cadena, no porque alguien pidiera silencio, sino porque hay presencias que generan su propio silencio. Garza Montiel caminaba con paso deliberado y Marcos caminaba a su lado. No detrás, no adelante, al lado, con el mismo paso tranquilo de siempre, con el macacón azul marino y las botas de trabajo y las manos que cargaban décadas de trabajo real, y había en esa imagen una geometría que el salón completo estaba procesando en tiempo real, sin saber todavía cómo nombrarla. Rodrigo Fuentes los vio desde el otro extremo del salón. Se le vio en la cara el momento exacto en que la imagen frente a él dejó de tener una explicación cómoda. El grupo con el que conversaba siguió hablando unos segundos más, sin darse cuenta de que él ya no estaba presente, que sus ojos estaban fijos en la figura de Marcos, cruzando el salón junto al hombre más importante de la corporación, y que algo en su interior estaba recalculando con una velocidad frenética, y sin encontrar ningún resultado que le resultara favorable. Garza Montiel tomó el micrófono que estaba sobre el podio reservado para los discursos de cierre. No lo anunció, no pidió atención, simplemente lo tomó, y el salón entero respondió con ese silencio instintivo que se produce cuando la autoridad real, no la autoridad del cargo sino la del carácter, ocupa el centro de un espacio. Habló durante menos de 2 minutos, su voz era pareja, sin teatralidad, con la cadencia de alguien que no necesita el volumen para ser escuchado. Dijo que había una presentación que debía haberse hecho mucho tiempo atrás, y que si no se había hecho antes, era porque el hombre que tenía a su lado era de los que preferían que su trabajo hablara por ellos, lo cual, dijo, era exactamente una de las razones por las que él personalmente lo había elegido para dirigir Grupo Técnico Velázquez. Hizo una pausa breve, luego dijo el nombre completo: Marcos Aurelio Ibarra Solís, director general y propietario mayoritario de la empresa, el hombre que llevaba más de 2 décadas conociendo cada proceso, cada máquina, cada trabajador de esta corporación desde adentro, desde el piso, desde las manos. El silencio que siguió no fue el silencio del asombro solamente, fue el silencio de un salón entero, reconfigurando en tiempo real la jerarquía que creía conocer, releyendo cada interacción de los últimos meses con información nueva, sintiendo el peso específico de los errores de percepción cuando estos se vuelven de pronto imposibles de ignorar. Marcos no sonrió para la sala, no hizo ningún gesto hacia las personas que lo miraban, simplemente asintió una vez con la cabeza, con esa sobriedad que era en él una forma de coherencia, la misma sobriedad con la que había barrido el piso del taller a los 17 años, con la que había firmado los papeles de compra en aquella notaría un jueves por la tarde, con la que había caminado de regreso a su camioneta menos de 2 horas antes sin voltear a ver. Rodrigo Fuentes estaba de pie en el mismo lugar donde lo había dejado el momento en que vio entrar a Marcos, pero el espacio alrededor de él se había vaciado de manera silenciosa y gradual, con esa sutileza social que tiene la distancia cuando las personas se alejan de alguien no por decisión consciente, sino por instinto, y él lo sabía. Se le veía en los hombros, en la manera en que la copa que acababa de tomar no llegó a sus labios,
en la forma en que sus ojos buscaban hacia dónde ir sin encontrar ningún lugar que le devolviera la certeza que había tenido hace apenas 90 minutos, cuando creyó que estaba haciendo exactamente lo correcto. Esa noche, el karma no llegó con ruido. Llegó con el nombre completo de un hombre dicho en voz clara, frente a todos, en el lugar del que habían tratado de sacarlo por el olor de su ropa de trabajo. Y eso, en silencio, fue suficiente. Tú sabes cómo funciona el tiempo después de un momento así. No avanza de manera uniforme. Se comprime en algunos instantes y se estira en otros. Y hay horas que pesan más que semanas enteras, porque están cargadas de consecuencias que todavía no terminan de desplegarse. Los días que siguieron a esa noche en el gran salón metropolitano fueron exactamente así, densos, silenciosos en la superficie y completamente llenos por dentro, como esos ríos que desde la orilla parecen tranquilos, pero que cualquier persona que haya estado cerca del agua sabe que la corriente real siempre va por debajo. Tú no estabas en las oficinas de Grupo Técnico Velázquez el lunes siguiente, pero si hubieras estado, habrías notado algo de inmediato. Habrías notado que el ambiente tenía una textura diferente. Esa tensión específica que se instala en los lugares donde algo importante acaba de cambiar y todavía no todos saben exactamente cuánto. Las conversaciones en los pasillos eran más cortas. Las personas que normalmente llegaban con el paso seguro de quien sabe exactamente cuál es su lugar en el mundo, llegaban ese lunes con algo más parecido a la cautela. Y en el área de recursos humanos, donde Rodrigo Fuentes tenía su oficina con vista al patio interior y una placa en la puerta con su nombre y su cargo, la puerta estaba cerrada desde temprano. Lo que pasó adentro de esa oficina cerrada fue una conversación que Rodrigo había solicitado él mismo. La había pedido por correo electrónico el domingo por la noche, a las 11:17, que es la hora a la que la gente manda los correos que no puede seguir posponiendo, pero que tampoco tuvo el valor de mandar durante el día. La destinataria era la asistente ejecutiva de Marcos, con copia a Recursos Humanos Corporativo. El asunto del correo decía simplemente, solicitud de reunión, carácter urgente, asunto personal. Marcos le dio la reunión. Eso es lo primero que necesitas entender, porque dice más de él que cualquier otra cosa que puedas saber. Le dio la reunión sin hacerlo esperar días, sin mandarlo con alguien más, sin usar el peso de lo que había pasado como una palanca para humillar a quien lo había humillado. Le dio la reunión al día siguiente, 40 minutos, en la sala pequeña del tercer piso que Marcos usaba para las conversaciones que no necesitaban testigos. Tú puedes imaginar lo que fue caminar por ese pasillo para Rodrigo Fuentes. El traje seguía siendo el mismo, gris carbón, bien planchado, pero algo en la manera de usarlo había cambiado. Como cuando una armadura que antes te protegía empieza a sentirse más pesada que útil. Llegó puntual, que es lo que hacen las personas cuando necesitan demostrar algo, aunque ya no estén seguros de qué. Marcos ya estaba sentado cuando él entró, no detrás de un escritorio, sino en uno de los lugares de la mesa de trabajo. Sin separación física entre los dos, sin el lenguaje territorial del poder que Rodrigo habría usado instintivamente en su propia oficina, lo que Marcos le dijo en esa reunión no fue lo que Rodrigo esperaba. No hubo señalamiento formal, no hubo amenaza, no hubo el inventario de consecuencias que Rodrigo había pasado el fin de semana construyendo en su cabeza. Marcos le habló directamente, con esa economía de palabras que tienen las personas que han aprendido que la claridad es una forma de respeto, incluso cuando lo que se dice es difícil. Le dijo que entendía que había tomado una decisión basada en lo que veía, que no lo culpaba por tener un sistema de lectura rápida del mundo, porque todos lo tenemos, pero que ese sistema, en su caso y en el de la empresa que él dirigía, había fallado de una manera que tenía consecuencias reales para personas reales, que había una diferencia fundamental entre aplicar un protocolo y usar un protocolo como instrumento de clasificación social, y que esa diferencia en Grupo Técnico Velázquez no era negociable. Rodrigo escuchó todo sin interrumpir, y tú, si hubieras estado en esa sala, habrías visto algo que pocas veces se ve en los espacios corporativos, a un hombre que genuinamente
no sabe qué hacer con la versión de sí mismo que acaba de conocer, porque hay momentos en que nos vemos reflejados en las consecuencias de lo que hicimos, y el reflejo no se parece a la imagen que teníamos de nosotros mismos, y esos momentos, cuando son reales, duelen de una manera que ningún título ni ningún traje puede amortiguar. La decisión de Marcos no fue despedirlo, fue transferirlo a la planta de Saltillo, como coordinador de procesos de integración, un puesto que implicaba trabajar directamente con los equipos operativos en piso, entender los procesos desde adentro, aprender el lenguaje de la gente que hace funcionar las máquinas. Algunos en la corporación interpretaron esa decisión como clemencia. Otros la interpretaron como algo más inteligente que la clemencia, como educación, como la convicción de que las personas pueden cambiar si se les pone frente a lo que no conocen, en lugar de simplemente sacarlas del camino. Pero Marcos no se detuvo ahí, porque el karma real, el que dura, el que transforma en lugar de solo castigar, nunca se queda en lo personal. 3 semanas después de esa noche, Marcos convocó a una reunión con el equipo directivo de todas las plantas. No era una reunión de resultados ni de proyecciones, era una reunión sobre cultura, sobre los criterios con los que la empresa juzgaba a las personas, tanto adentro como afuera, sobre lo que significaba el valor de alguien en un espacio de trabajo, y los indicadores que se usaban para medirlo. De esa reunión salió algo concreto, una política nueva, formal, documentada, incorporada al reglamento interno de todas las unidades de Grupo Técnico Velázquez. Ningún trabajador, ningún visitante, ningún proveedor podría ser restringido, juzgado o tratado de manera diferencial en ningún evento, instalación o representación de la empresa basándose en su apariencia, su vestimenta o cualquier marcador externo que no tuviera relación directa con la seguridad o el desempeño. La política tenía nombre, se llamaba Protocolo Ibarra. Y aunque Marcos nunca lo anunció públicamente, ni hizo de eso ningún discurso, todos en la empresa sabían de dónde venía y por qué existía. Tú piensas en eso y algo dentro de ti lo reconoce, porque todos hemos estado en alguna versión de ese estacionamiento. Quizás no con un macacón de trabajo ni con olor a grasa de máquina, quizás fue con un acento que alguien juzgó antes de escuchar lo que decías, con una ropa que no era la que se esperaba para el lugar, con un apellido que abrió puertas o las cerró antes de que pudieras tocarlas, con una cara que no encajaba en el cuarto donde estabas parado. Todos hemos sentido en algún momento ese peso específico de ser medidos por algo que no tiene nada que ver con lo que somos capaces de hacer ni con lo que llevamos dentro. Y todos hemos tenido que elegir en esos momentos qué hacer con ese peso, si dejarlo caer adentro y que se convierta en amargura, o cargarlo hacia afuera y convertirlo en algo que valga más que la herida. Marcos eligió lo segundo, no una vez, esa noche en el salón, lo eligió cada día de los 22 años anteriores, cada mañana que llegó antes que todos y cada noche que se quedó después que nadie. Lo eligió cuando compró la empresa con el dinero de un fondo, un banco y los ahorros de su madre. Lo eligió cuando pudo haberse instalado en una oficina con vista panorámica y en cambio se quedó en el taller, con las manos en las máquinas y los pies en el piso donde todo lo real ocurre. Y la lección que deja no es que el trabajo duro siempre triunfa, porque el mundo es más complicado que eso y todos lo sabemos. La lección es más específica y más honesta, que hay una integridad que se construye en silencio, ladrillo a ladrillo durante años, que ninguna mirada rápida puede ver, ni ningún juicio apresurado puede desmantelar, que el valor real de una persona no cabe en la primera impresión, y que a veces, solo a veces, el tiempo tiene la decencia de demostrarlo frente a todos. Si esta historia te movió algo por dentro, si en algún momento de estos capítulos pensaste en alguien que conoces, o en una versión de ti mismo que ha estado en ese estacionamiento, déjalo en los comentarios, cuéntanos, porque estas historias no viven solo en la pantalla, viven en lo que despiertan en las personas que las escuchan. Y si sientes que alguien en tu vida necesita escuchar esto hoy, compártelo con esa persona. Y antes de irte, deja tu like, no por nosotros, por Marcos, por todos los que trabajan en silencio, esperando que el tiempo eventualmente ponga cada cosa en su lugar,
Hay algo que no te he contado, algo que guardé durante todos estos capítulos con la misma deliberación con la que se guarda una verdad que uno necesita tiempo para poder decir en voz alta. No porque sea una verdad que dañe a alguien más, sino porque es una verdad que me dañó a mí primero. Y esas son las más difíciles de sostener frente a los demás sin que la voz tiemble un poco. Yo no soy el narrador de esta historia, soy parte de ella. Mi nombre es Rodrigo Fuentes, y fui yo quien le cerró la puerta a Marcos Aurelio Ibarra Solís en la entrada de ese salón. Llevo 3 años cargando esa noche, no como culpa paralizante, no como el peso que aplasta, sino como el peso que obliga a moverse, que te empuja hacia adelante, porque quedarte quieto sería la única respuesta que no te podrías perdonar. La cuento hoy, aquí, porque creo que hay algo en ella que trasciende lo que me pasó a mí. Porque creo que la mayoría de las personas que están escuchando esto no son Marcos en esta historia. Son, como yo era, alguien que alguna vez juzgó demasiado rápido y tuvo que vivir con las consecuencias de ese juicio. Y esa parte de la historia es la que nadie cuenta. Esa noche, cuando lo vi entrar con el macacón y las botas, no sentí malicia. Eso es lo que más me costó entender después. No fue crueldad consciente ni desprecio calculado. Fue algo mucho más común y mucho más peligroso. Fue automatismo. Fue el sistema de clasificación que uno construye durante años de trabajo en entornos corporativos, donde la apariencia se convierte en un idioma y uno aprende a leerlo tan rápido que deja de darse cuenta de que lo está leyendo. Vi lo que no encajaba y activé el protocolo, así de simple, así de terrible. Lo que no vi, porque no me detuve el tiempo suficiente para verlo, fue a un hombre. Vi una imagen que no correspondía a mi expectativa y tomé una decisión en 2 segundos que tardó años en construirse. Porque Marcos no llegó a esa puerta de la nada. Llegó cargando 22 años de trabajo, de decisiones difíciles, de mañanas tempranas y noches largas, y la clase de compromiso que la mayoría de las personas solo conoce de lejos. Y yo lo reduje, en 2 segundos, a la grasa en su antebrazo derecho. La reunión que pedí el domingo por la noche fue la conversación más difícil de mi vida profesional, no porque Marcos me hubiera tratado mal, sino exactamente por lo contrario, porque me trató con una honestidad tan directa y tan limpia que no me dejó ningún lugar donde esconderme. No hubo señalamiento, no hubo inventario de mis errores. Me habló como le hablaría a alguien que todavía tiene la posibilidad de entender algo importante. Y esa decisión de su parte, esa elección de verme como alguien recuperable, en lugar de como alguien desechable, fue lo que me rompió de una manera que ningún regaño hubiera logrado. Me fui a Saltillo con una maleta y una certeza incómoda que iba a tener que aprender desde cero cosas que creía que ya sabía. El primer día en la planta, llegué con traje. El encargado de turno, un hombre de unos 45 años con manos que se parecían mucho a las de Marcos, me miró de arriba a abajo con una expresión que reconocí de inmediato, porque era la misma que yo había usado en esa entrada del salón, y en ese momento, parado en el piso de esa planta con mis zapatos de vestir, sobre el concreto manchado de aceite, entendí algo que no había entendido en 6 años detrás de un escritorio con vista al patio interior, que el juicio rápido no es una habilidad, es una costumbre disfrazada de habilidad. Estuve 14 meses en Saltillo. Aprendí a leer los planos de producción. Aprendí los nombres de las máquinas y los nombres de las personas que las operaban, que es el orden correcto. Primero las personas, después las máquinas. Aprendí que hay una sabiduría específica que vive en los cuerpos de la gente que trabaja con las manos. Una inteligencia práctica e irreemplazable que ningún posgrado otorga y que ningún título puede simular. Y aprendí, sobre todo, que el respeto que yo creía haber construido durante 6 años en recursos humanos no era respeto, era reputación. Y que la diferencia entre los dos es exactamente la diferencia entre lo que los demás piensan de ti cuando estás presente y lo que realmente eres cuando no hay nadie mirando. Volví a la corporación 16 meses después de esa noche en el salón, no al mismo puesto, a uno diferente, en desarrollo organizacional, trabajando directamente en la implementación del protocolo Ibarra en todas las unidades.
Marcos me lo ofreció en una llamada de 10 minutos, sin preámbulos largos, con esa manera suya de comunicar las cosas importantes, como si fueran evidentes. Me dijo que nadie entendía mejor la necesidad de ese protocolo que alguien que había estado en ambos lados de él, y que si yo estaba dispuesto a trabajar con la misma honestidad con la que había pedido esa reunión el domingo por la noche, el puesto era mío. Llevo 2 años en ese trabajo. He visitado 19 plantas. He tenido conversaciones con cientos de personas en todos los niveles de la organización, y en cada taller, en cada planta, en cada sala de reuniones, donde explico de dónde viene este protocolo y por qué existe, cuento esta historia, cuento mi parte de ella, porque descubrí que la historia solo tiene el poder que tiene cuando es completa, cuando incluye también al hombre del traje gris carbón que tomó la decisión equivocada por las razones más comunes del mundo. Y lo que pasa cuando la cuento es lo que más me ha enseñado de todo este proceso, porque invariablemente en cada sala hay alguien que asiente, no de manera dramática, un asentimiento pequeño, casi invisible, el de alguien que está reconociendo algo en su propia historia mientras escucha la mía. A veces se me acercan después. Me dicen que ellos también estuvieron en ese estacionamiento alguna vez, que también sintieron esa mirada que te clasifica antes de conocerte. O me dicen, con más dificultad, que ellos también fueron el hombre del traje, que también tomaron una decisión rápida de la que después tuvieron que hacerse cargo. Esas conversaciones son las que le dan sentido a todo lo demás. Marcos no me convirtió en mejor persona porque me castigó. Me convirtió en mejor persona porque eligió verme como alguien capaz de serlo, y esa distinción entre el castigo que cierra y la exigencia que abre es la que yo intento llevar a cada conversación, a cada taller, a cada reunión, donde alguien tiene que escuchar algo difícil sobre sí mismo y decidir qué hace con eso. Yo, particularmente, creo que todos cargamos una versión de esa noche en el salón, una decisión tomada demasiado rápido, un juicio que costó más de lo que calculamos, una puerta que cerramos antes de saber quién estaba del otro lado, y creo que lo que define a una persona no es no haber cerrado esa puerta nunca, sino lo que hace cuando se da cuenta de que la cerró. La sorpresa de esta historia no era Marcos. Marcos siempre fue quien era. La sorpresa soy yo. La sorpresa es que el hombre que estuvo a punto de ser solo el antagonista de esta historia, eligió, con la ayuda de alguien que tenía todas las razones para no dársela, convertirse en algo diferente, y que ese proceso silencioso e imperfecto, y todavía en construcción, es quizás la parte más humana de todo lo que les conté. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste los 6 capítulos completos, quiero que sepas que no fue casualidad. Las historias que nos encuentran generalmente llegan cuando tenemos algo pendiente de procesar, algo que necesitamos ver desde otro ángulo, antes de poder seguir. Déjame en los comentarios cuál fue el momento que más te marcó, no el más dramático, el más verdadero, el que sintiste más cerca de tu propia historia. Esa es la conversación que quiero tener contigo. Y si conoces a alguien que necesita escuchar que es posible cambiar de lado en la historia que protagoniza, mándale este video, no con un mensaje largo. Solo mándaselo. Él o ella va a saber por qué llegó